alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy día tenemos nuestro conversatorio para revisar el análisis del entorno. Para ello hemos seleccionado los avances de dos grupos que son de sus compañeros Evelyn Campos y Rebeca Guayama, y también el de Jennifer Gutiérrez y Julio Molocho. Bien, entonces la idea de esta dinámica es poder revisar cada uno de los puntos desarrollados por sus compañeros y poder identificar oportunidades de mejora para todos, porque normalmente en esos avances siempre la mayoría comete los mismos errores. Entonces, siéntanse libres de levantar la mano si es que surge una consulta, a pesar de que este no es el trabajo, para hacer la pregunta que crean como correspondiente. Bien, vamos a comenzar entonces con este primer avance que es de Jennifer Gutiérrez y Julio Molocho. A ver, este proyecto es un proyecto en la empresa Molino Costa. A ver, señorita delegada, ¿me confirma por favor si se me logra escuchar bien? ¿Está la señorita delegada? Adriana. Ya, a ver, ¿alguien de la sala me puede confirmar si se me logra escuchar bien, por favor? Sí se le Sí se escucha, escucha, ingeniero. ingeniero. Sí, ingeniero. Ok, ya, a ver, vamos a ver aquí sobre análisis del entorno. Acá está, no lo ubicaba. Ya, vamos a ver. Bueno, análisis del entorno, ya saben que tiene que ser el análisis externo de la compañía, que puede ser un análisis macro y micro del entorno. Bien, recuerden que en el análisis del entorno no hay análisis interno, porque el análisis interno en sí ustedes lo desarrollan con su diagnóstico detallado dentro de la tesis. ¿De acuerdo? No, no en en esta parte. Esta parte se analiza todo lo que es externo a la empresa, que es la industria, microentorno, y factores macro, que sería el macroentorno, ¿no? Los factores políticos, sociales, que justamente tienen que analizarlos con esa herramienta PESTE que colocan sus compañeros. Ya. A ver, aquí en el primer aspecto político han colocado una institución que es la SUNAFIL. ¿De acuerdo? Pero en todo caso, yo lo que les diría aquí al grupo es que coloquen eh, últimas normativas o impacto legal o impacto de las últimas legislaciones sobre los entornos laborales. ¿De acuerdo? Porque SUNAFIL no es una variable, SUNAFIL es una institución del Estado. Yo diría que eso sí lo tienen que corregir, como acá lo han hecho bien en otras variables como inflación, aunque acá también inflación no correspondería al factor político legal, porque la variable inflación y la variable PBI son variables macroeconómicas y deberían estar más bien en la parte del factor económico. Entonces ya de por sí, aquí en esta primera parte ya vemos un error conceptual que hay que mejorar. Lo bueno que sí les puedo decir de esta parte es de que, ah, ya entendí. O sea, solamente han hecho esta única variable en la parte política. ¿Me confirman los alumnos, por favor? Sí, ingeniero, correcto. Ya, o sea, eso quiere decir que está incompleto. Sí, porque acá de ver el título económico. Ya, chicos, tienen que corregir también el formato, ¿no? Porque miren, acá ponen políticos sin negrita y acá con negrita la variable confunde un poco. En todo caso, esto con negrita y eso lo pueden poner en cursiva. Vean las normativas ZAPA para que sepan guiarse bien cómo ordenar de manera correcta la tesis. Bien, entonces aquí lo que está faltando es colocar dos variables más y cambiar la variable, porque la variable no es una institución. Y acá lo que ustedes mencionan es que han llevado un recorrido por diferentes regiones para fomentar entornos laborales seguros. Ya, ok, pero acá en esa parte más que todo están describiendo lo que se encarga de hacer la SUNAFIL, ¿no? Pero ¿qué factor o qué evento nuevo, por así decirlo, podríamos decir nosotros que representa una oportunidad o un riesgo para la empresa? Eso no se ve aquí. Bien, porque acá solamente lo que están diciendo es de qué se encarga de hacer la SUNAFIL, pero ese no es el fin del análisis de macroentorno. En todo caso, algo al respecto podrían decir, las últimas legislaciones le han dado la facultad a la SUNAFIL para poder colocar
sanciones instantáneas en primeras revisiones para ver si es que las empresas cumplen con las condiciones de entornos laborales seguros, etcétera, ¿no? Así es como se tiene que enfocar, no poner la definición de una institución. Bien, entonces estos tienen que corregir definitivamente y agregar más variables. Recuerden que son mínimo 3 variables por cada factor. Ahora, un tema importante es de que siempre cuando hagan estos diagnósticos, recuerden que lo están haciendo sobre una tesis que ya se ha hecho, o sea, cuyo proyecto ya se ha hecho. Entonces, el espacio-tiempo de la información que tienen que colocar en sus diagnósticos es el mismo que utilizaron para hacer su tesis, su proyecto. En el caso de ustedes, chicos, coméntenme entre qué periodos hicieron y terminaron su diagnóstico. Eh, ¿Se refiere al año en que llevamos, en que iniciamos la Claro, investigación? o sea, realmente entre qué periodos hicieron su diagnóstico ustedes. ¿Cuándo realmente recopilaron información para su diagnóstico, para medir sus indicadores de diagnóstico? Originalmente, ¿no? ¿Cuándo fue eso? ¿Entre qué periodo fue, chicos? A ver, ¿me comentan, por favor? Una pregunta bien sencilla, estoy preguntándoles acerca de su trabajo. Julio, ¿puedes responder, por favor? Julio. Chicos, ¿por qué no responden? ¿Se refiere, ingeniero, en qué momento nosotros hemos hecho el diagnóstico? O sea, ¿en qué siglo lo hemos llevado? ¿Así? No ciclo, meses. ¿Entre qué meses lo hicieron? El diagnóstico. O sea, ¿cuándo realmente hicieron la recopilación de la información, el diagnóstico? ¿En qué meses? ¿Entre qué meses? ¿Entre qué Obviamente fue cuando llevaron sus cursos de proyecto uno, ¿no? Ajá, Pero ¿entre qué sí. meses fue? ¿Entre qué meses fue eso? ¿Cuándo llevó proyectos uno, chicos? En el 2023, 2. Ya. 2023-2 hicieron proyectos uno. Eso quiere decir que Ujú. ese diagnóstico lo deben haber hecho entre agosto y noviembre. Ya, supongamos, ustedes tienen que saber eso, no yo. Si hasta noviembre, supongamos que en noviembre del 2023 terminaron de hacer todos sus diagnósticos. Eso quiere decir que cualquier información que coloquen aquí en las citas de cualquier diagnóstico tiene que ser hasta noviembre del 2023, no más. A eso es a lo que iba. Ok. ¿De acuerdo? Entonces, si por ahí hay alguna que diga 2024, 2025, esas no pueden ir porque estaría ya fuera del espacio-tiempo en el cual se hizo el diagnóstico. Y ustedes dirán, pero profesor, ¿puedo ponerlo para poner información más actualizada? Claro, pero eso implicaría que si vas a poner información más actualizada de ese entonces, también vas a tener que proponer nuevas ideas, nuevos proyectos y volver a implementar todo, ¿se dan cuenta? Entonces no pueden meter cosas Ujú. fuera de ese rango de tiempo porque estarían distorsionando las propias propuestas que han realizado y tendrían que hacer otras. Entonces, máximo hasta esa fecha. Si es hasta noviembre de 2023, me imagino que está bien, ¿no? Porque me imagino que esto de aquí es antes de noviembre del 2023. Bien, pero me refiero al tema de las citas, ¿ah? Porque lo que sí tienen que corregir es todo este factor porque no hay ningún análisis de entorno aquí y definitivamente faltan las variables. Bien, a ver, luego en la parte económica están colocando solamente dos factores económicos, que es la inflación y el PBI. Recuerden que son mínimo tres. ¿Y qué dicen de la inflación? Dicen, en el último año la tasa de inflación de Perú aumentó en tanto, en el mes de julio anterior la tasa se elevó tanto debido al volumen de los precios de los sectores de recreación. La inflación acumulada entre enero y julio llegó a tanto, presentan ya, pero acá también no hay ningún análisis. Solamente están describiendo una situación. El análisis, y esto va para todos chicos, el análisis del entorno es cuando tú, producto de esta descripción,
interpretas una oportunidad, por lo menos una oportunidad o un riesgo. Porque acuérdense que el fin de hacer este análisis es identificar oportunidades y riesgos. Si no encuentran ninguna oportunidad o riesgo asociado a su proyecto, empresa, entonces simplemente no deben colocarlo. Eso, o sea, ustedes siempre que utilizan una herramienta tienen que preguntarse, ¿para qué lo uso? No lo usamos para rellenar. Todo tiene un fin. Y el fin del análisis PESTE es identificar por cada variable oportunidades y riesgos hacia el proyecto, hacia la empresa. Entonces, acá también no hay ningún análisis de ese tipo. Otra cosa tiene que ver urgentemente el tema del APA, ¿de acuerdo? Porque veo varios errores de APA, como por ejemplo este. Recuerden que en APA los decimales se separan con punto, no con coma. Bueno, me imagino que es igual el PBI. El PBI solamente describe en su última situación, pero al final no concluyen en por qué es o no una oportunidad o un riesgo. Entonces, no hay tampoco acá análisis en sí. En la parte social solamente han colocado una única variable, donde también no hay nada de interpretación, solamente un breve comentario de una noticia. Otra cosa importante en APA, chicos, cuando colocan por primera vez el nombre de la institución, no se coloca sus siglas directamente, se coloca su nombre completo y en paréntesis las siglas, y de ahí en adelante ya puedes utilizar las siglas. En este caso tendría que poner Radioprogramas del Perú, con paréntesis, RPP, y después si vuelven a mencionar RPP ya pueden poner RPP directamente. Bueno, me imagino que todo está igual. Igual acá en impacto tecnológico ponen impacto en el empleo. Esto de aquí del empleo, ¿a qué se refieren aquí? Me imagino que se refieren a la automatización, ¿no? Entonces acá tienen que hablar acerca de automatización e IA. Esa sería la variable. Y ahí pueden hablar acerca del impacto, porque si lo escriben así como impacto en el empleo, pareciera que están hablando de otra variable macroeconómica que es la empleabilidad. Y luego en la parte de innovación han puesto un proyecto que se llama RISE Monitoring, donde está dirigida a analizadores con drones. Ya, ok, esta iniciativa busca tal, 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 ya, y ya, ¿y cómo afecta eso al proyecto o a la empresa? Tampoco se dice. Y en ecológico mencionan acerca del el fenómeno del niño, que es un fenómeno natural más que un desastre natural. Yo acá les corregiría el término utilizado. Un desastre natural es, por ejemplo, un terremoto, un maremoto, un cataclismo, ¿no? No el fenómeno del niño. Ya, definitivamente hay bastantes cosas que mejorar aquí. Aquí recién han puesto como que un resumen de oportunidad y riesgo, pero eso es al final. Tiene que ir en la misma redacción la identificación de oportunidad o riesgo por cada variable. Y tienen que completarlo y tienen que redactar correctamente en APO. Bien, hasta aquí sobre el análisis del macroentorno, el análisis PESTE. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna consulta? Puede ser del mismo grupo, puede ser cualquiera del salón, que haya identificado cosas en común con su trabajo. Arnold, adelante. Muy buenas tardes, ingeniero. Consulta nuestra de mi grupo es, todo esto lo hemos manejado en la parte dura, me refiero al contenido que abarca de todo el macro torno en un apéndice y en el cuerpo hemos puesto nada más un resumen. Ya, ¿Sería válido? a ver, una pregunta. Eso me preguntaron la vez pasada un par de grupos y quería saber, ¿por qué han hecho eso? ¿Algún profesor les ha dicho que hagan eso? ¿O ustedes han asumido que es así? Es curiosidad, no estoy diciendo solo porque me parece raro que habiendo tantos ciclos pasados donde siempre se ha dicho cómo debe ser esto, hayan dos, tres grupos que me pregunten lo mismo. Por eso quiero saber si es por ahí, por algún profesor que le está diciendo eso. ¿Es así? Sí, el asesor Bocángel nos sugirió por un tema eh, de acortar el número de páginas en el cuerpo que podríamos hacer eso. Ya, a ver, yo voy a hablar eso con Guillermo, porque si bien es cierto, la recomendación del ingeniero Bocángel es válida, yo siempre les digo de que lo coloquen en el cuerpo por un motivo.
Lo que pasa es que normalmente uno de los jurados que ustedes tienen después de pasar el curso para la titulación es el ingeniero Gabriel Loaiza. Y el ingeniero Gabriel Loaiza siempre requiere revisar esto en el cuerpo de la tesis. ¿De acuerdo? Entonces ahí se puede generar un conflicto. Lo voy a conversar con Guillermo y, y me hacen acordar, por favor, la siguiente clase creo que también tenemos conversatorio. Ahí me hacen acordar para comentarles. ¿De acuerdo? Pero, como les digo, yo recomiendo que esté en el cuerpo más que todo por el tema de la sustentación, lo cual no quita que lo que el ingeniero Bocaje les haya recomendado sea también válido. Pero les voy a dar una perspectiva alineada en la próxima clase. Solo me hacen acordar para comentarles. ¿Bien? Dariluz, adelante. Ingeniero, buenas tardes. Yo tenía una consulta en cuanto a la redacción de la variable. Por ejemplo, en el trabajo que está presentando, solamente pone, no sé, expansión, o bueno, pone un solo monosílabo, o sea, una sola palabra, pero ¿se puede redactar como el crecimiento en tanto porcentaje Claro, en este caso? ¿O claro. solamente es un... No tiene que ser una palabra, puede ser un término, ¿no? La cuestión es que quede claro cuál es la variable que estás analizando. Por ejemplo, una variable que puedes utilizar en el factor político legal sería legislaciones que impactan en el sector. ¿Te das cuenta? Entonces, no es que esté limitado a a una palabra, pero esa es una variable. Ah, ok, listo. Eh, Gracias. ¿Bien? Ok. Bien, chicos. Entonces, vamos a continuar. No se olviden de hacerme acordar eso para comentarles la próxima clase. Ya, luego yendo a la parte de análisis del microentorno que tiene que ver con las fuerzas de Porter. En este caso, lo que se trata de analizar es cómo los diferentes elementos que participan en la industria a la que pertenece la empresa pueden representar una oportunidad o un riesgo para la compañía, o también para poder identificar debilidades y fortalezas de la empresa frente a la industria. Bien, entonces en este caso, acá hablan acerca de la rivalidad entre los competidores, pero lo colocan así directamente sin variables. Y eso sí también hemos mencionado varias veces, que son también mínimo tres variables por cada fuerza. Entonces acá también está faltando eso. Pero vamos a leer qué dice. Dice, se tiene en cuenta que el número de competidores, se tiene en cuenta el número de competidores y la saturación del mercado. Ya, pero ¿qué se tiene en cuenta respecto a eso? En cuanto al número de competidores, se cuenta con una rivalidad alta debido a la competencia por los clientes y la participación en el mercado, ya que Molino Costa tiene competidores tales, ya, pero ¿qué más? O sea, entiendo que tiene competidores, todas las empresas tienen competidores, pero ¿cómo justifican que por eso la rivalidad es alta? Tienen, por ejemplo, el tema de la participación de cada empresa dentro del sector. ¿Tienen algún dato sobre eso en cuanto a ventas, por ejemplo? ¿Cómo afirman eso? Porque acá solamente lo están afirmando, pero no veo una justificación específica. Luego dice, respecto a la saturación de mercado, debido a la alta oferta de empresas de molino de arroz, la rivalidad puede intensificarse mientras las empresas luchan por ganar mercado. Ya, miren chicos, este es un texto bien genérico que yo puedo copiar y pegar en cualquier empresa molinera de la zona y nadie va a notar la diferencia. Parte de hacer estos análisis es que tu análisis se diferencie de cualquier otra tesis y por eso tienes que llevarlo a un ámbito más específico. Esta descripción que mencionan es sumamente genérica y le falta justificación y está enfocada solamente a dos variables, que es el número de competidores y la saturación de mercado, pero tienen que ser mínimo tres. Bien, entonces eso falta. Y también hay que mencionar qué fuente o qué técnica de recolección de datos utilizaron para hacer ese análisis. ¿Han utilizado entrevista? ¿A quién? ¿Encuesta? ¿Lo han sacado de material secundario? Si lo han sacado de fuentes secundarias, ¿por qué no hay citas? ¿Se dan cuenta? Todo eso está faltando. Si todo lo han sacado de fuentes secundarias, tienen que poner las citas como en el análisis del entorno.
Y se lo han obtenido mediante entrevistas a quienes han entrevistado, quiénes son, ¿no? O sea, para poder confirmar la validez de esto, porque si no, uno puede percibir que es solamente una percepción de cada miembro del grupo. Y me imagino que es igual en todas las partes, ¿no? Acá hablan de requisitos de capital y en amenazas de nuevos competidores. Dice que el capital para introducirse en el sector es alto debido al costo para su implementación, por lo cual la probabilidad de ingreso de nuevos competidores es pobre. Diferenciación de productos. Conforme a la fuerte identidad y lealtad de los clientes, los nuevos competidores pueden enfrentar desafíos para diferenciar sus productos. Muy genérico. La verdad que muy genérico. Y acá solamente hay dos variables de nuevo. Ya, no, ¿saben qué? Todo esto también lo tienen que corregir. Esos son, mira, si ustedes mismos plantéense copiar esto y pegarlo en cualquier tesis, y la verdad es que del sector molinero, y la verdad que no hay ninguna diferenciación. La justificación tiene muy baja profundidad, no se especifica fuentes, no hay datos tampoco, porque si se dan cuenta, todos son solamente afirmaciones cualitativas. Bien, entonces tienen que mejorar esto. Y bueno, cambiarlo en base a esta parte en base a lo otro, ¿no? Y deberían culminar el análisis del macroentorno concluyendo en cuáles son las oportunidades y riesgos en total que han determinado, porque luego eso debe alimentar las matrices de combinación. Bien, aparte que también deberían identificar por el análisis del microentorno cuáles son los factores críticos de éxito en la industria, porque eso va a servir para el análisis de la matriz de perfil competitivo. Justamente esos factores críticos salen de ese análisis de las fuerzas de Porter. Bien, chicos, sobre el análisis del microentorno, ¿tienen alguna pregunta que quieran realizar? ¿Seguros? ¿Ninguna pregunta? Ingeniero, buenas tardes. Sí, adelante, buenas tardes. Ingeniero, en el análisis de microentorno también sería ideal colocar como una pequeña tabla, resumen de lo que se puede evidenciar, por ejemplo, en rivalidad entre competidores. O sea, obviamente se describe, ¿no? Todo un texto, pero para resumir o hacer algo más conciso se puede colocar en una tabla. O Claro, o ya sea, no. al finalizar todo el análisis del macroentorno, todo, el análisis del macroentorno, ahí pueden colocar una sola tabla de oportunidades y riesgos identificados. No por peste y por corte, sino al final de ambos, como cierre de la sección de análisis del entorno, hacer su identificación de amenazas y riesgos de todo el análisis. A manera general, no, no por separado, ¿no? Por ejemplo, aspecto político No, y... no, 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 en general, porque justamente es por eso que en la descripción de cada variable, por cada herramienta, ahí es donde tú colocas, pues, cuál es la oportunidad y el riesgo de cada variable. Ujú. Ok, ingeniero. ¿Bien? Ingeniero, otra consulta. Sí. También la cantidad de factores que deberíamos buscar en el análisis, al menos de Pestel, nos recomendó el ingeniero que sean como entre 3 a 5, ¿no? Em, pero bueno, en el proyecto que estamos realizando, ya se habían identificado algunos factores, pero quisiera saber si pasa que en el aspecto económico, la mayoría de ellos eran riesgos, ¿no? Por la inestabilidad política, por el aumento de precios de combustible, entre otros factores. ¿Tendríamos que buscar también algunas oportunidades? No, o sea, no se trata de que tenga que haber un máximo o un mínimo de Ujú. oportunidades y riesgos, simplemente son lo que son.
Y es muy normal que en el factor económico la mayoría sean riesgos, a menos que estemos hablando de temas de exportación o importación, ¿no? Así que no te preocupe el hecho de que si tienes más riesgos que oportunidades. No hay un balance para eso, sino que simplemente es, lo que se identifica. Ok, está bien, ingeniero, gracias. Bien. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta más para cerrar esta revisión de aquí y pasar con el siguiente grupo? A ver, Sebastián, adelante. Buenas tardes, ingeniero. Bueno, en mi caso yo hice un cuadro resumen para lo que es el análisis PESTEL y las 5 fuerzas de Porter. Entonces, tendría que hacer otro cuadro de manera general, abarcando estos 2 puntos, o ya no sería necesario. Ya, a ver, esos cuadros que han hecho de resumen del análisis PESTE y de las 5 fuerzas de Porter todavía no los borren, o como le para ver si es que hablamos con el ingeniero Loaiza para considerar que solamente vaya ahí resumido y el contenido total vaya en el apéndice. Eh, y finalmente les digo que tiene que ir completo en el cuerpo de la tesis, entonces ya los borran y solo colocan uno solo de todo el análisis de macroentorno. ¿Bien? ¿Queda claro? Sí, sí, entiendo, ingeniero. Eso nos confirmaría la otra semana, en todo caso. Sí, o bueno, en el transcurso de la semana a través de su delegada, que no sé si está presente. Pero de todas maneras, a más tardar la siguiente semana les confirmo. Aunque me pueden dar unos minutos porque justamente estoy escribiendo al ingeniero Ángel Marín para coordinar eso mientras voy respondiendo sus preguntas. Ok, muy bien, entonces vamos a seguir. Vamos a pasar con el otro trabajo, ¿bien? A ver, ¿me confirman cuando puedan ver, por favor, el archivo? ¿Ya Ingeniero, ven? Muy bien, sí. muy bien. Este es el trabajo de Evelyn Campos y Rebeca Guayama. A ver, primero me comentan por favor las alumnas, ¿su empresa a qué se dedica? Porque como no lo han puesto acá el título. La empresa se dedica a la producción de panadería, pastelería, el servicio de restaurante, todo lo que es alimentación. Ok, muy bien, vamos a ver entonces. A ver, bueno, ustedes han puesto acá un resumen, ¿no? No han puesto, digamos, por lo que me comentaron. Vamos a ir al apéndice entonces. A ver, acá ponen su análisis del factor político, hablan de la incertidumbre institucional y del ciclo electoral. Acá comentan acerca de la situación. Ahora, acá ponen 2024, la misma pregunta que el grupo anterior. ¿Entre qué periodos hicieron ustedes su diagnóstico? ¿Entre qué En meses? el 2025, de enero, perdón, de marzo hasta julio. De marzo hasta julio. Ya, ok. Entonces, máximo hasta julio del 2025 debería haber citas en todo lo que es diagnóstico, ¿bien? Sí, Ya. pero como le comentaron mis compañeros, el ingeniero Bocángel nos recomendó que se actualicen estos datos y que se mantengan, por eso es que hemos actualizado cada variable. Ya, no, ahí ustedes la han entendido mal, porque eso sí el ingeniero Bocángel y yo estamos totalmente alineados. Cuando el ingeniero Bocángel se refiere a que actualicen sus datos, no se está refiriendo a este análisis, se está refiriendo a la medición de sus indicadores después de implementado el proyecto. Porque por en el caso de ustedes, me imagino que acabaron el proyecto a finales del año pasado, pero solamente han podido medir indicadores después de mejora por 2, 3 meses. La idea es que sigan midiendo esos indicadores hasta que terminemos el curso. A eso es lo que se refiere con actualizar datos. Ustedes no pueden cambiar el espacio-tiempo del diagnóstico, porque si no estarían haciendo un nuevo diagnóstico y por ende tendrían que hacer nuevas propuestas y una nueva implementación. Bien, eso sí quiero que quede claro para todos los grupos, por favor. Es que
es un tema de criterio. Imagínense ustedes que todos sus datos, todos sus diagnósticos lo actualizan a marzo del 2026, pero sus propuestas lo han hecho sobre la información de marzo del 2026 o sobre la información pasada. Y segundo, si utilizan información actual, ¿tendrá sentido que apliquen las propuestas que ya en su momento plantearon con la información pasada? ¿Se dan cuenta? Entonces ahí hay una inconsistencia. Cuando se refiere al ingeniero Bocángel a que tienen que actualizar sus datos, no se refiere a los diagnósticos, se refiere a la medición de los indicadores post implementación, o sea que sigan midiendo. Y en todo caso lo que pueden hacer es correcciones en sus diagnósticos, pero siempre en el espacio-tiempo en el que se dieron. Bien, eso es bien importante que todos lo tengan claro, por favor. Entonces acá hay que corregir esto de seguridad energética que han colocado, que tampoco tiene cita. Y bueno, acá están hablando acerca del BCR sobre su proyección respecto al crecimiento, pero estos chicos de acá no responden a este tema, porque si acá me están hablando de que el BCR proyecta un crecimiento de la inversión privada en tanto, están hablando de una variable económica. Bien, si van a hablar de incertidumbre institucional y ciclo electoral, tienen que hablar de eso, no de lo que el BCR indica como consecuencia, porque la consecuencia es un factor económico. ¿De acuerdo? Entonces esto no está correcto. Acá no hay cita y está fuera de tiempo. Después acá dice regulación de inequidad y fiscalización. Dice acá en el marco se estima un incremento del 15% de las auditorías. Establecimiento de procesos técnicos es por tanto una medida de mitigación de riesgos legales. Ya, pero especifiquen, esto es un riesgo entonces. Esa es otra cosa que no veo. No veo que especifiquen por cada análisis si es un riesgo o es una oportunidad y por qué. Régimen tributario para micro y pequeñas empresas. Y acá tampoco veo que concluyan por qué es una oportunidad o un riesgo. Programas de apoyo estatal al emprendimiento. Pero lo de Reactiva ya fue hace años. Reactiva fue en el año 2021, máximo 2022. ¿Qué tiene que ver con tu análisis del 2025? Ojo, tiene que ser antes de la fecha, pero tampoco tiene que ser tanto tiempo antes, porque supuestamente este es un diagnóstico de la situación actual y programas como Reactiva ya no están vigentes. Esto entendería, por ejemplo, para algún proyecto que está aquí presente que haya hecho su diagnóstico en la época del COVID. Pero esto es del 2025. Factor económico, crisis energética. No, esto es que se dan cuenta. Es que mira, acá simplemente se dan cuenta de que no tiene sentido. Han hecho ustedes un plan estratégico y una serie de planes para mejorar la situación de la empresa basado en un diagnóstico del año pasado y luego van a colocar aquí en su diagnóstico del entorno algo que acaba de ocurrir como el tema del gas. ¿Qué podrían hacer ustedes sobre esto en su proyecto si su proyecto nunca contempló esto porque no sabían qué iba a pasar? ¿Ven a lo que me refiero? Es cuestión de criterio, chicos. ¿Cómo aportaría esta información a su tesis? Yo les hago esa pregunta. Ojo, no estoy criticando al grupo, sino que lo que estoy criticando es que piensen la mayoría que tengan que actualizar con información actual la parte del análisis del entorno. ¿Ven que no tiene ningún sentido? Ustedes mismos pregúntense, ¿qué les ayudaría a su trabajo colocar esto? ¿Acaso hay algo que se pueda hacer sobre lo que ya implementaron con esta información? ¿Se dan cuenta? Entonces acá tienen que corregir también. Todo bueno, 2026, inflación. Pero acá no concluyen tampoco si es una oportunidad o riesgo. Ingeniero, Claro. el tema de clasificarlo como oportunidad de riesgo lo hemos realizado en la tabla que nos recomendó No, el ingeniero Bocángel. pero la tabla es un resumen, chicas. La tabla es un resumen, el análisis está aquí. Entonces,
O sea, después de haber colocado la descripción de nuestra variable que consideramos dentro del factor, tenemos que agregar un párrafo en donde indiquemos que esta variable es una oportunidad o un riesgo para la empresa, algo así. Por tal motivo. O sea, eso de esa justificación es ¿Mm? el valor agregado del análisis. Y luego, si quieres, puedes hacer una tabla resumen que lo consolida para mostrarlo de forma directa. Pero el análisis es ese y no está. Mm, ya. Ya, ingeniero, gracias. ¿Ya? Ojo que el hacer un resumen de algo no los libra de redactar, chicos. O sea, es una tesis. O sea, acá tienen que darse cuenta que esto ya no es un trabajo de proyectos, donde lo que priorizábamos era el tema de que ustedes puedan aplicar la mayor cantidad de herramientas posibles. No, este ya es una tesis y hay que redactar como tesis. Miren, les voy a dejar que se pongan en una situación para que se den cuenta. Su tesis va a estar publicada en el repositorio de la universidad. Cualquier persona que quiera hacer una investigación, en algún momento va a llegar a su tesis de ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, cuando lea esa tesis, ustedes tienen que redactar este documento pensando en que lo va a leer un investigador que no tiene ni idea del contexto de su proyecto y por lo tanto tiene que entender qué es lo que han hecho. Entonces, si ustedes no colocan, no redactan a detalle lo que han realizado, el investigador lo único que va a ver son tablas y datos que no le van a hacer ningún sentido, ¿se dan cuenta? Entonces, eso no es un trabajo de investigación. Eso simplemente es un consolidado de datos de un proyecto. ¿Bien? Pero ustedes tienen que redactar contextualizando siempre, poniéndose en la mente de un investigador que va a abrir este documento y no tiene ni idea de lo que han hecho y quiere entender qué han hecho. Eso, bajo ese perfil tienen que redactar. Como les digo, no se trata de que voy a copiar y pegar tal cual lo que puse en proyectos 1 y proyectos 2. No, porque eso no es un trabajo de tesis, es un trabajo de proyecto. Y esto va para todos los grupos. Por eso es que hay grupos que se terminan quedando en el curso y no lo aprueban, porque no entienden eso y mantienen tal cual su redacción de su documento como lo tenían en proyectos 2, y luego jalan, pues, porque no tiene la estructura de una tesis. Porque la estructura de una tesis es redactar como investigador, redactar colocando todo el contexto y las interpretaciones para que cualquiera pueda consultar y entender esta investigación. Si no, no es un documento de tesis. Bien, acá tienen que corregir entonces todo el análisis PESTE bajo ese enfoque. Me imagino que está igual en todos los casos. Y vamos a pasar a ver el análisis del microentorno. A ver, creo que hay una pregunta de Eduardo. Adelante, Eduardo. Hola ingeniero, ¿qué tal? Una consulta puntual solamente para revalidar si es que estoy clasificando bien una de las variables en el PST. Ah, la empresa de estudio es una empresa del sector gráfico, fabrica etiquetas con plástico, papel. Entonces, en lo que es factor ecológico, habíamos colocado como riesgo que en ese entonces, ¿no? 2023, que fue cuando estábamos haciendo el análisis, los gobiernos de otras regiones de Latinoamérica estaban implementando normativas para que las empresas se hagan cargo del 100% de los residuos, ¿no? Porque los plásticos y papel contaminan mucho. Y eso lo colocamos como riesgo en lo que es económico. Pero ahorita me entraba, solo que quería revelar con usted la duda de si entraba más en lo ecológico o en lo político. No, todo lo que tenga que ver con el tema de impacto ambiental, así tenga connotaciones políticas o económicas, siempre lo van a poner en el factor ecológico. Si es sobre una Ujú. ley relacionada al tema del impacto ambiental, lo ponen en el ecológico. Si es sobre una política económica relacionada a la gestión ambiental, lo ponen en el factor ecológico. Ujú. Ya, ok, ok. Muchas gracias. Bien, a ver, ya recibí la respuesta del ingeniero Bocángel y me he hecho acordar algo muy importante. Que en las últimas sustentaciones con jurados ya han estado el ingeniero Loaiza como jurado. Entonces, tiene más sentido que les haya dicho que coloquen a modo de resumen en el cuerpo de la tesis y el detalle en apéndice. Bajo ese sentido, sí es correcto que sigan ese lineamiento. ¿De acuerdo? Entonces, en el cuerpo, para alinear, en el cuerpo de la tesis van a colocar solamente los resultados del análisis del entorno y en el apéndice sí todo el detalle. Bien, ¿alguna pregunta sobre eso?
Muy bien, seguimos entonces. Vamos al análisis del microentorno de este grupo. A ver, acá han hablado acerca del poder de negociación de proveedores y hablan acerca de la concentración de proveedores, de la contribución de la calidad del producto de los proveedores y de la amenaza de integración hacia adelante de los proveedores. Ya, acá sí está correcto por lo menos ese criterio de que sean por lo menos 3 variables por cada fuerza. Quiero ver si acá han especificado cómo han obtenido este análisis. Y bueno, no lo especifican, ¿no? Al igual que el grupo anterior, hay que especificar si esto principalmente ha sido en base a entrevistas, a quién, o si lo han obtenido de fuentes secundarias. Y si ese fuese el caso, estaría incompleto porque no había ninguna cita. ¿De acuerdo? Tengan en cuenta eso. Bien. Sobre la concentración de proveedores mencionan en el sector panadero del departamento de Lambayeque, los principales proveedores están conformados por empresas distribuidoras de harina, trigo y levadura. Entre estos, sus insumos, la harina representa el componente más importante. En ese contexto, la concentración de proveedores puede considerarse moderada debido a que existen diversos distribuidores que abastecen a las panaderías de la región. Sin embargo, muchas de estas empresas dependen de grandes molinos harineros que dominan el mercado nacional. Según información del Instituto Nacional de Estadística, y acá, por ejemplo, falta la cita, ¿no? O sea, es una cita media, porque no mencionan ni el año. La actividad de elaboración de productos de panadería forma parte del sector manufacturero alimentario, el cual está compuesto principalmente por micro y pequeña empresas. En regiones como Lambayeque, donde predominan los pequeños negocios, la relación con los proveedores es clave para garantizar la oportunidad del proceso. Ya, ok, pero igual, entonces, ¿qué es esto? ¿Una oportunidad? Bueno, mejor dicho, en este caso es una amenaza o no. Acá hay bastante información interesante, pero no llega a una conclusión. Y me imagino que así está todo lo demás. Por ejemplo, acá, contribución a la calidad del producto, dicen que tiene una implicancia significativa en la calidad del producto, claro. En particular, la calidad de la harina influye directamente en el resultado final. En el Perú, la producción de productos de panadería se encuentra regulada. Igual acá también como que hay una cita a medias. Ya, pero ¿cuál es la conclusión? Igual, ¿no? Significa que bajo ese aspecto, el poder de negociación de los proveedores es alto o bajo. Y así por cada uno, ¿no? Igual que el caso del análisis PESTEL, también es más descriptivo que interpretativo, ¿no? Lo que sí en este caso están completos el tema de las variables y también son variables adecuadas para cada fuerza por lo que veo. Pero falta precisar técnica de recolección de datos, falta interpretar finalmente en cada variable el resultado y yo diría que eso, porque después está bien estructurado. Ya, a ver chicos, sobre esta parte de aquí del microentorno, ¿tienen alguna pregunta que quieran realizar? Adelante, Cariluz. Ingeniero, una consulta. Cuando hacemos las 5 fuerzas de deporte, vamos a tener mínimo 15 variables. Esas variables, alguna de ellas vamos a utilizarlo para en el matriz de perfil competitivo, nuestros aspectos de clave de éxito. Ahora, la consulta es si esas variables en la redacción tenemos que especificar que lo vamos a utilizar para la matriz o no es necesario y ya en la matriz especificamos, o sea, jalamos la información de cuáles son las variables a escoger. A ver, al final del análisis de las fuerzas competitivas, tienen que mencionar cuáles son las variables y justificarlas. Y luego en el análisis de la matriz de perfil competitivo, ahí hacen mención al punto en el que se ubica este análisis para que conecte. Y así puedan de frente tomar las variables o los factores críticos de éxito que se mencionan aquí, ¿no? Ah, ok, perfecto. Gracias. Muy bien, vamos con Eduardo. Adelante, Eduardo. Sí, mira, es una pregunta parecida a la de mi compañera, pero tenía la duda por el lado de lo que es peste. Claro, estas variables luego van a lo que es la matriz de factores internos y externos, y allí sí la redacción es un poco más detallada, ¿no? O al menos así lo colocamos, ¿no? Como que la inflación estar estable con un 2% por el siguiente año, ¿no? Mi pregunta iba así, en esta tabla resumen, por lo que comentaba antes.
asunto que usted comentó, que un ejemplo de denominación de variable era como que posibles leyes que impacten a la industria de granos, creo que dijo, o de molino. Eh, Ahí ya no haría tanto match con la variable que va en la tabla de factores internos y externos. Entonces quería consultarle si es que hay Lo que que tanto pasa es nivel de que, detalle. lo que Ajá, pasa es que una cosa es la variable y otra cosa es cuál es la oportunidad o la amenaza. ¿Me dejo entender? O sea, tú podrías poner ya. como variable, por ejemplo, no sé, digamos que tu empresa es importadora y Ujú, una variable económica tendría a ser, por ejemplo, el tipo de cambio. Entonces ujú, tú comienzas a explicar, ¿no? Que el tipo de cambio está aumentando en el país y se prevé, no, está disminuyendo, perdón, y se prevé que en los próximos 12 meses va a seguir disminuyendo por las guerras que se tienen de Estados Unidos, etcétera, ¿no? Un ejemplo. Entonces, para ti, como importador, ujú, ¿eso es una oportunidad o una amenaza? ujú. Si disminuye el dólar, ¿se refiere ingeniero? Sí. Si disminuye es una oportunidad porque la empresa factura en soles, entonces va a necesitar menos soles para comprar materia prima en dólares. Entonces, ¿cómo escribirías la oportunidad? Sería algo como mayor disponibilidad, no, No, eh, simplemente disminución estabilidad. de tu costo de importación. Ok, ok. ¿Te Ah, das o sea, la cuenta? variable es Y tipo no de cambio. necesariamente, Claro, y no se llama igual que la variable, ¿te das cuenta? O sea, una cosa es la variable y otra cosa es la oportunidad o amenaza que identifica. ok, ok. Ya, ok, ok, me queda claro. Gracias. Bien, vamos con Bruno. Adelante, Bruno. Ingeniero, ¿qué tal? Una consulta para tener un poco más claro también a la hora de citar en el PESTEL y Porter. El ingeniero Bocángel nos mencionó también, por ejemplo, en antecedentes, que podíamos utilizar una metodología que tenía que ver con métodos, resultados, el diagnóstico y la discusión. ¿Hay MRID. algo parecido para tener en cuenta también y tenerlo presente en esta parte? No, porque antecedentes es distinto. En antecedentes, el método que te estaba mencionando el ingeniero Bocángel se llama IMRID, que significa la parte de identificación, que sería precisar cuál es el problema, la parte de la medición, que sea cuáles son los objetivos y los indicadores, los resultados, y finalmente la parte de las conclusiones, ¿no? Y entonces ahí sí, porque en temas de revisión sistemática, que es lo que se utiliza para poder redactar antecedentes, sí hay una estructura para hacer lo que es esa que les dice el ingeniero Bocángel. O en el caso de esto de aquí, la estructura simplemente es analizar tres variables por cada factor o fuerza y concluir con la identificación de oportunidad o riesgo y la justificación de eso. Nada más. Ok, sí o sí cerramos con la justificación del por qué citamos eso. Nada más, para tenerlo más Vale, claro. la justificación de por qué interpretan que eso es una oportunidad o riesgo. Ah, ok, ok. Ya, listo, ingeniero, gracias. Bien, ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta más hasta aquí? A ver, vamos con Evelyn. Adelante, Evelyn. Bien, como ya se indicó que se van a realizar las tablas en el cuerpo en el cuerpo, las tablas resumen, entonces se mantiene la indicación de que se haga una sola tabla tanto para el análisis, para las variables del análisis PESTE como aporte. No, pues en este caso háganlo como el ingeniero Ángel les ha mencionado, Ah, que colocan como su resumen de cada uno en la parte del cuerpo, ok. Muchas gracias, ingeniero. porque ya no tendría sentido colocar tres tablas, ¿no? Ujú. Solamente tenía sentido hacer una sola por todo, ¿no? Mm. Bien, vamos con Arnold. Adelante, Arnold. Ingeniero, buenas. Respecto a la fuente de información, o sea, a la bibliografía o a la cita que yo quiera para sustentar cada capítulo,
¿Es válido también poner sobre algún medio de comunicación o entrevistas? Sí, sí, claro que sí. O sea, cuando te refieres a la parte de las fuerzas competitivas, a esa parte, Sí, es correcto. ya, claro. Lo que pasa es de que, ¿por qué les menciono las entrevistas? Porque cuando tú analizas el macroentorno, la fuente principalmente secundaria, como noticias, libros, etcétera, porque son factores que afectan a todo el sector y es información pública. En cambio, cuando es análisis de la industria, normalmente es información más difícil de encontrar, porque difícilmente vas a encontrar pues información precisa del sector, ¿no es así? Y ahí es por ello que normalmente se suele utilizar como una herramienta principal la entrevista a juicio de experto. Y juicio de experto puede ser, por ejemplo, el gerente de la empresa que está metido en el negocio hace tiempo y te puede dar mayor alcance sobre esos factores de la industria. ¿Bien? Pero si adicionalmente a eso te encuentras información secundaria, también lo complementas con eso. Pero por eso es que yo mencionaba la entrevista. Y la entrevista también es citable. También se puede citar una entrevista en APA. Pero obviamente tiene que ser una entrevista que ustedes realmente hayan hecho en la empresa, ¿no? En este caso al dueño, ¿no? O también puede haber sido una entrevista a algún especialista del sector. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta más hasta aquí, chicos? Muy bien. La próxima semana tenemos otro conversatorio más. Ahora les digo cuál es, porque la verdad que ahorita no lo recuerdo. A ver, déjenme ver. Seis, tesis, conversatorios. La próxima semana es 29, ¿no? El 29 tenemos, bueno, tienen dos conversatorios. En la mañana tienen el conversatorio de gestión de procesos con el ingeniero Ángel Marín y en la tarde tienen conmigo el de metodología. ¿De acuerdo? Entonces, al igual que hoy día, durante el transcurso de ese día voy a informar a los alumnos que les toque que me tienen que dar su avance para revisarlo en el conversatorio. Pero todos tienen que estar preparados, o sea, todos tienen que tener su avance para entregar. Por ejemplo, el grupo 2, más allá de los errores, o sea, el grupo que acabamos de revisar, más allá de los errores, sí tenía su entregable completo. ¿De acuerdo? Justamente las observaciones son para poder mejorar. Pero el grupo 1 con el que comenzamos está incompleto su análisis y eso no puede pasar. Tengan en cuenta que estas cosas las tomamos en cuenta para la evaluación final. Pero cuando yo pido el avance es porque espero que esté completo. Ya sobre eso, si hay observaciones o errores, no hay problema, porque justamente ese es el fin de esta interacción, encontrar oportunidades de mejora. Pero si me mandan algo incompleto, eso sí no es bien calificado al momento de la evaluación. Así que ténganlo bien presente, todos tienen que llegar listos con su avance ya terminado para revisar, porque cualquiera le podría tocar. Bien, chicos, antes de cerrar, ¿tienen alguna pregunta que quieran realizar? Sebastián, adelante. Ingeniero, me quedó un poco de duda lo que dijo al final. O sea, ¿usted se comunica días previos con los grupos No, que va a presentar? no lo hago días previos, lo hago una hora, 2 horas antes. Pero no se Ah, los digo a todos porque yo quiero que todos estén en estado de alerta. ok, ok, entiendo. Ya, muchas Porque gracias. si no hago eso, no lo digo por ti, pero hay varios grupos que si no los pones en estado de alerta, no hacen absolutamente nada en todo el ciclo y al final te presentan el mismo trabajo de proyectos 2 y terminan jalando. Como les digo, por nosotros lo ideal es que todos, absolutamente todos pasen a sustentar. Pero si ustedes no se comprometen y no avanzan, es imposible que lleguen a la sustentación final. Entonces, a modo de prevención, no les digo quiénes exactamente van a hacer para que todos estén en estado de alertas y todos avancen a la par. Bien, ¿hay alguna pregunta más antes de cerrar? Ingeniero, tenía otra duda. Como tal, mi trabajo, bueno, la tesis que estamos elaborando es de un sector público.
específicamente del sector salud. En las 5 fuerzas del Porter, yo hice una variación, o sea, más que nada descriptivo, o sea, por ejemplo, el poder de negociación de los clientes, en vez de colocar así, yo lo puse en poder de negociación de los pacientes. ¿Estaría bien esto? Poder de negociación de los pacientes. Bueno, es un tema de nombre. Ponle simplemente poder de negociación de los clientes y luego explicas la redacción que en el caso del hospital o la clínica a la que estás haciendo, el cliente finalmente es el paciente, pues, ¿no? No tienes por qué cambiar el nombre del título. Ok, gracias. Acuérdense que el cliente es un término genérico, porque inclusive en las empresas también existe el cliente interno y el cliente externo. Pero por ese lado no se preocupen. Mientras lo describan en el contenido no hay problema. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta más hasta aquí? Muy bien, chicos. Entonces, con eso cerramos el conversatorio y pasamos a las consultas individuales que puedan tener por el chat interno. Que tengan buenas tardes. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias, ingeniero.